Jorge y Miriam Rico. Tienen 30 años como pastores del Centro Cristiano La Joya. Miriam Rico, pastora del Centro Cristiano La Joya. Dirige el programa Mujeres en la Red. Es licenciada en Contaduría y estudia una maestría en Educación. Ambos han predicado en diferentes ciudades de México e incluso en otros países. Nosotros acá en México muy felices de poder recibirlas en nuestro país de manera virtual y que podamos estar conectadas de diferentes naciones. Sabes que aunque estamos físicamente lejos, a muchos kilómetros, nos une el mismo Espíritu Santo. Él nos llena de su fuego ahí donde tú estás, acá donde nosotros estamos, y es una bendición poder escuchar del corazón de Dios a través de su palabra. Y bueno, pues en esta mañana yo voy a compartirles sobre el tema huellas. Y quisiera que iniciáramos con una oración. ¿Qué les parece? Señor, queremos poner en tus manos este tiempo. Gracias por poder tener ese privilegio de escuchar tu palabra, poder recibir de tu corazón a nuestro corazón. Y aquí estamos, cada uno de nosotros, Señor, recibiendo de ti. Queremos ser sensibles a la voz de tu Espíritu Santo en este día y queremos, Señor, que ese mensaje no solo llegue al corazón, sino podamos obedecer cada palabra que tú nos hablas. En el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, sabes que a principio de cada año yo tomo un tiempo para orar, para pedirle a Dios que me dé alguna palabra o alguna cita bíblica para prepararme lo que será ese año para servir mejor al Señor. Y sabes que este año 2020 no fue la excepción. Yo aparté ese tiempo para orar al Señor y Él me habló una palabra a mi corazón y me dejó impactada con esa palabra porque el Señor me dijo huellas. Es tiempo de dejar huella. Y es por eso que el congreso de este año lleva ese nombre, Huellas que Trascienden. Sabes que para todos los que usamos agenda, este año nuestras agendas fueron cambiadas. En este año, a principios de este año, yo empecé a anotar en mi agenda todas aquellas actividades que teníamos planeadas en la iglesia. Y bueno, a lo largo de todo este año, una de las cosas que íbamos a estar haciendo con más frecuencia era viajar a otros países. Nos invitaron a diferentes países a predicar la palabra del Señor y íbamos a estar viajando a El Salvador, a Panamá, a Honduras, a Costa Rica, a Alemania. Y todos esos viajes estaban ahí en nuestra agenda. Y sabes que el Señor cambió nuestras agendas, pero seguimos cumpliendo el propósito de Dios porque sabes que ahora virtualmente hemos viajado a más países a través del internet. Así es que es una bendición cuando sabemos que Dios tiene control de todas las cosas, de todas las áreas en nuestra vida. Y bueno, hablando del tema huellas, sabes que la palabra huella significa una marca o señal que dejamos al caminar. Si tú estuvieras a la orilla de la playa y fueras caminando sobre la arena, te darías cuenta que vas dejando huellas a lo largo de tu camino. Y de esta misma manera, tú y yo vamos dejando una huella en el corazón de las personas con las cuales convivimos día tras día. En este tiempo, estamos pasando un tiempo como ningún otro en los años pasados con nuestra familia. Y sabes que hay un propósito de Dios en todo esto. Dios está haciendo que las familias juntas no solo estén juntas, sino estén unidas. Y sabes que en la unidad hay fuerza. Dios quiere que tú y yo como familia estemos unidas, estemos buscando esta unidad, estemos buscando al Señor juntos y que podamos estar dejando tú y yo como mujeres de Dios huellas de bendición en el corazón de nuestra familia. Sabes que esa marca o esa huella que vas dejando al caminar también puede servir como una guía para otras personas. ¿Te has preguntado, hermosa mujer de Dios, que tus huellas que has dejado al caminar van a servir como esa guía para direccionar o redireccionar a otros al Señor Jesucristo? Sabes que Dios nos dejó un camino a seguir también. Él nos dejó huellas y en su palabra de Dios podemos ver versículos de la Biblia que nos hablan sobre esto. Si tienes tu Biblia junto a ti, en Deuteronomio capítulo 5, versículo 33, te lo voy a leer en la versión de la Nueva Versión Internacional y dice así: sigan por el camino que el Señor su Dios les ha trazado para que vivan, prosperen y disfruten de larga vida en la tierra que van a poseer.
Qué hermosa promesa de Dios para estos tiempos. Saber que tú y yo, mujer de Dios, no estamos perdidas. El Señor va guiando nuestro camino. Así es que lo importante no es saber que estamos dejando huellas, sino qué tipo de huellas estoy dejando. Y tú pudieras preguntarte en esta mañana, ¿qué tipo de huellas estoy dejando en mi caminar? ¿Cómo saber que estoy dejando huellas de bendición en el corazón de las personas? ¿Sabes cómo? Por el fruto de esas huellas que tú dejas en el corazón de la gente que está a tu alrededor. ¿Sabes que la palabra de Dios nos enseña cómo ser mujeres que dejemos huellas de bendición? Proverbios capítulo 4, versículo 23 en adelante, nos da algunas características que tú y yo tenemos que estar cuidando en nuestra vida para poder ser mujeres que dejemos huella de bendición. Proverbios 4:23 es uno de mis versículos favoritos. Dice así: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y en otra versión me gusta muchísimo porque dice: sobre toda cosa guardada, cuida tu corazón, porque él determina el rumbo de tu vida. Así es que esta es la primera característica que debemos de cuidar tú y yo para ser mujeres que dejemos huella de bendición. Cuidar nuestro corazón. Dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, cuida tu corazón. Y es importante que esta mañana tú y yo nos preguntemos qué hay dentro de mi corazón. ¿Existe perdón, amor, paz, fe? ¿O por el contrario, hay rencor, hay envidia, hay inquietud, hay ansiedad, hay incredulidad? ¿Qué es lo que hay dentro de nuestros corazones? Sabes que tú y yo como mujeres a veces tenemos el hábito de que cuando llegamos a casa, antes que podíamos salir, llegábamos a casa con nuestra bolsa de mano. Y todas las noches, por ejemplo, yo acostumbraba a vaciar mi bolso de mano para quitar todo aquello que me estaba estorbando, que era basura, como tickets, como notas del centro comercial, etcétera, etcétera. Y procuraba dejar mi bolsa nuevamente con solo aquellas cosas que eran útiles para mí, porque si no iba a ir acumulando un peso excesivo en mi bolsa, iba a llenarla y iba a cargar cosas que no me iban a servir. Y sabes que esto tenemos que hacer también con nuestro corazón cada noche. Sacar de nuestro corazón todos aquellos hábitos incorrectos, todas aquellas palabras que hablamos y que lastimaron el corazón de las personas. Que cada situación en la cual sabemos que desagradamos a Dios y tenemos que pedirle perdón al Señor, ponernos a cuentas con Él y empezar al siguiente día sin esa basura, ¿verdad?, que hay en nuestro bolso o aquello que hay en nuestro corazón, que sabemos que le desagrada a Dios. Así es que una primer característica para ser mujeres que dejemos huellas de bendición en nuestra vida es cuidar nuestro corazón. Y el versículo 24 de Proverbios dice así, vamos a seguir leyendo ahí, Proverbios 4:24. Dice: aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Así es que aquí el Señor nos dice: cuida tus palabras. Y en Proverbios 12:18 dice: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Y sabes que esta palabra sabios o sabiduría está en Proverbios 14:1. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Así es que estos versículos nos hablan que nosotros podemos hablar o para edificar o hablamos para destruir. Y Dios nos está diciendo el día de hoy: cuida tus palabras. Así es que es muy importante que cuidemos lo que decimos. Ahora, si seguimos leyendo en el versículo 25, Dios nos habla de otra característica. Dice: tus ojos miren lo recto y pon la mirada en lo que tienes frente a ti. O también dice en otra versión: diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Y aquí Dios nos habla y nos hace meditar en este versículo y podemos pensar en dónde tenemos puesta nuestra mirada. ¿En dónde tenemos nuestra mirada el día de hoy? En las circunstancias, en lo que nos rodea, en lo que estamos viviendo, no solo como nación, sino en el mundo entero, o tenemos puestos nuestros ojos en el lugar correcto.
Sabes que para ser mujeres que estén dejando huellas de bendición, nuestra mirada tiene que estar puesta en el lugar correcto. Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2 nos habla la palabra de Dios así. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y versículo 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puestos los ojos en Jesús. Nuestra confianza debe estar en Dios, no en las circunstancias. Y quiero relatarte rápidamente el caso de una niña que subió a un avión. Sabes que a mí me gusta muchísimo leer. Y cuando leí esta historia a mí me impactó y me habló mucho al corazón. Esa es la historia de una pequeña que subió a un avión, se sentó en el lugar que le correspondía, se puso el cinturón de seguridad y iba muy contenta leyendo un libro. Permitió que toda la gente pasara, se acomodara y ella feliz leyendo su libro. De repente el avión empezó su vuelo y empieza un momento de turbulencia. Y entonces esta pequeña, en vez de sentirse angustiada, preocupada por lo que estaba pasando a su alrededor, ella siguió tranquilamente leyendo su libro. Una mujer que iba sentada junto a ella le llamó mucho la atención la actitud de esta pequeña. Y después de que pasó toda esta situación de la turbulencia, se volteó a mirarla y le dijo, ¿puedo hacerte una pregunta? Y le dijo, sí. Dice, ¿por qué estuviste tan tranquila en todo este tiempo de turbulencia? Y la pequeña le contestó, porque mi papá es el piloto. Cuando yo escuché esta historia me impactó el corazón. Y esto me habló que Dios es el piloto de nuestra vida y que tenemos que mantener nuestra mirada en Jesús. No importa las circunstancias que nos estén rodeando, no importa que de repente lleguen turbulencias en nuestra vida. Si estamos confiando en que el Señor es nuestro piloto, debemos tener la seguridad de que Él nos va a llevar a un destino seguro. ¿Cómo podemos mantener nuestra mirada en Jesús? A través de nuestra relación con Dios, a través de buscarle en oración y estar cada día delante de la presencia del Señor, clamando delante de Él, poniéndole a Él nuestras necesidades, nuestras peticiones y también orando, reconociendo lo que Dios es en nuestra vida. Entonces, aquí en esta parte, Dios nos habla que tenemos que estar dependiendo de Dios, poniendo nuestra mirada en Jesús. Y el versículo 26 de Proverbios 4, encontramos otra característica que debemos de tener si queremos ser mujeres que dejemos huellas de bendición. Dice así Proverbios 4:26, examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Examina la senda de tus pies. Y en esta mañana es importante preguntarnos, ¿por dónde voy caminando? ¿Hacia dónde voy? ¿Me estoy saliendo del camino correcto o voy caminando en el camino que el Señor me ha trazado? Y sabes que esto me llevó a pensar, aquí en la Ciudad de México, cuando tú quieres llegar a algún lugar, y si es la primera vez que vas a ir a ese lugar, tú tienes que tomar las herramientas de Waze o Google Maps para poder llegar a esa dirección correcta. La Ciudad de México es tan grande que si tú no llevas estas herramientas, es muy fácil que te puedas perder. Y de repente tú pones ahí la dirección a la cual quieres llegar y entonces Waze o Google Maps te pone la ruta que tú debes de seguir y aún el tiempo que vas a hacer para llegar a ese lugar. Y de repente, imagínate que te pone una ruta diferente porque te quiere librar de todo el tráfico que hay en la Ciudad de México. Y tú dices, no, pues creo que me está llevando por otro lugar. Prefiero irme por el lugar que yo conozco. Y entonces tú empiezas a ir al lugar que tú conoces, por el camino que tú conoces, y de repente se mueve ese horario que te habían designado para llegar al lugar y en vez de hacer 1 hora 30 minutos, ahora vas a hacer más tiempo. Y de repente te puede marcar 2 horas 30, 2 horas 45 y entonces tú dices, ¿qué hice? Hubiera obedecido las instrucciones. Y sabes que el Espíritu Santo es como ese Google Maps, como ese Waze que nos va dirigiendo nuestra vida. Y algo que sucede cuando tú te sales del camino correcto, entonces se oye un sonido donde te está diciendo recalculando la ruta.
Y es importante que en esta mañana, si tú te das cuenta que de repente te has salido del camino, que tú recalcules la ruta, que seas obediente a la guianza del Espíritu Santo y que vuelvas a entrar en el camino del Señor, siguiendo sus instrucciones. ¿Dónde vienen las instrucciones del Señor? En la palabra de Dios. Tenemos que ser mujeres de palabra. Mujeres que día a día, que constantemente estemos buscando al Señor, la guianza del Señor a través de su palabra. La palabra de Dios debe ser el libro de texto que tengamos junto a nuestro buró y que sea lo primero que consultemos en la mañana. Así es que qué importante es analizar y pensar y meditar en este día si estamos caminando por la senda correcta. Y seguimos al versículo 27, ¿qué otra característica debemos de tener las mujeres de Dios que queremos dejar huellas de bendición? Dice el versículo de Proverbios 4:27, no te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. Ya lo hablamos un poquito en lo de las herramientas que te digo que tenemos, ¿verdad? Para no desviarnos. Y después dice, aparta tu pie del mal. ¿A qué se refiere este versículo? Que tenemos que cuidar las personas que tienen una influencia sobre nosotros. ¿A quiénes escuchas? ¿Qué es lo que ves? ¿Qué es lo que lees? ¿Quiénes son tus amistades? ¿Sabes que hay un versículo en Gálatas capítulo 5, versículo 7 que nos habla sobre esto? Y cuando yo lo leí, la primera vez a mí me impactó tanto porque dice así, Gálatas 5, 7. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Sabes qué dice? No dice qué te estorbó, sino dice quién os estorbó para no obedecer a la verdad. Y en otra versión de la Biblia dice, ustedes corrían muy bien. ¿Quién los convenció de no seguir corriendo por el camino verdadero? Así es que tú y yo tenemos que ser selectivas con las personas que tienen una influencia sobre nuestras vidas. ¿Qué características deben de tener esas personas? Bueno, pues elige personas que te hagan crecer. Número 2, que edifiquen tu fe. Y número 3, que te acerquen a Dios. Así es que todo esto que leímos de Proverbios 4, 23 al 27, que te lo voy a leer en otra versión, son consejos que la palabra de Dios y que el Señor nos da para ser mujeres que dejen huellas de bendición. Dice así, sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Evita toda expresión perversa y aléjate de las palabras corruptas. Mira hacia adelante y fija los ojos en lo que está frente a ti. Traza un sendero recto para tus pies y permanece en el camino seguro. No te desvíes, evita que tus pies sigan el mal. Y bueno, qué hermosa enseñanza Dios nos da. Y yo creo que si en esta mañana yo te preguntara qué personas han dejado huella de bendición sobre tu vida, tú enlistarías algunas personas que han dejado huellas imborrables en tu corazón. Y en esta mañana yo te quiero compartir de 2 personas que influyeron tanto en mi vida y que me han traído tanta bendición y que aún cuando tienen más de 20 años, que ellos no están en esta tierra, están en la presencia del Señor, sus palabras, sus consejos siguen tan vivos en mi corazón porque fueron una huella imborrable en mi vida. Esas 2 personas fueron mis padres. Ellos trajeron tanta bendición a mi vida. Mi papá conoció al Señor desde sus generaciones anteriores, así es que toda su vida vivió cerca del Señor, amando al Señor, sirviendo al Señor. Y conoció a mi mamá, le compartió del Evangelio, y mi mamá nos platicó después que la primera vez que escuchó la palabra de Dios, ella dijo, esto es lo que he estado buscando por toda mi vida. Así es que se tomó del Señor y nunca lo soltó a lo largo de todo el caminar de su vida. Y después de un tiempo ellos se casaron y bueno, nosotros venimos como fruto de ese matrimonio, somos 7 hijos y sabes que toda nuestra vida nuestros padres estuvieron cerca de nosotros enseñándonos el camino del Señor. Y te quiero hablar de algunas experiencias que yo viví junto a mis padres que dejaron huella en mi corazón. Sabes que cuando yo despertaba, yo veía a mis padres, la imagen que yo tenía de mis padres era que estaban leyendo la palabra de Dios y estaban orando. Y con esto, la huella que ellos dejaron en mi corazón es que me enseñaron a depender de Dios. Otra huella que mi papá dejó en mi corazón era que cuando él se subía a la camioneta para llevarnos en la escuela, empezaba a orar y decía, Dios, ve conmigo.
Dios, ve conmigo en este día, dame tu sabiduría para tomar decisiones correctas. Así como Moisés decía, Señor, si tú no vas conmigo, no me saques de aquí. Así oraba mi papá también. Y a través de esto el Señor me dio una enseñanza, a través de mi papá me enseñó a buscar la dirección de Dios y a mantenerme cerca de Él. Y algo más que mi papá dejó en mi corazón como una huella hermosa y imborrable es que en cada cumpleaños de cada uno de sus hijos, tú abrías los ojos y tu primer regalo era ver entrar a mi papá a la habitación y con su Biblia en la mano abierta en Proverbios 3, capítulo 5, y su regalo era empezarnos a leer estos consejos de la palabra de Dios. Fíate de Dios de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Dios y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo, refrigerio para tus huesos. Honra al Señor con tus bienes. Y mi papá seguía leyendo toda esta escritura y quedó tan grabada en mi corazón que para mí era hermoso saber que era el primer regalo que mi papá nos ofrecía en el día de nuestro cumpleaños, la palabra de Dios. Y eso me enseñó a no confiar en mis opiniones, no confiar en lo que yo creía saber, ni en mi propia sabiduría, sino a buscar la sabiduría de Dios. Y mi mami, pues como mujeres de Dios, sabes que tú dejas huella en el corazón de tus hijos y qué importante es preguntarnos qué tipos de huella nosotros estamos dejando en el corazón de nuestros hijos. Y sabes que mi mami fue una mujer de Dios apasionada por el Señor. Y te voy a relatar algunas huellas que ella dejó en mi corazón. Sabes que mi mami era una mujer de Dios apasionada por el Señor y era una mujer que amaba la vida que Dios le había dado. Así es que tú te dabas cuenta que ella había despertado porque oías cantar alabanzas. Ese era nuestro despertador en casa. Entraba a nuestra habitación cantando. Y sin embargo, como todas las familias, ¿verdad? Como todos los seres humanos pasamos también por momentos difíciles, por tiempos de crisis. Pero aún en esos tiempos, mi mamá dejó huellas de bendición en mi vida. Esto marcó mi corazón, y no solo el mío, sino el de cada uno de mis hermanos. Sabes que en un tiempo mi mamá empezó a sentirse mal en su salud y fue al médico y el médico le pronosticó cisticercosis. Así es que le dijo que tenía que operarla. Y ella regresó a casa con ese diagnóstico. Pero sabes que ella empezó a orar. Ella se fue directamente a su habitación de oración, se postró delante del Señor y empezó a orar y le dijo, Señor, tengo este diagnóstico, pero yo creo en un Dios que sana y yo sé que tú eres mi sanador. Y ella estuvo orando día tras día hasta que le tocó su siguiente cita para ver al médico y para que le diera la fecha donde iba a operarla. Cuando llegó, el médico le hizo algunos estudios y después de esto vio el resultado de los estudios y dijo, señora, algo sucedió. Lo que usted tiene en su cerebro está encapsulado. Esto quiere decir que no la tengo que operar y que usted está sana. Fue increíble la respuesta de Dios a través de la oración. Y sabes que a través de esto, mi mamá dejó una huella en mi corazón y me enseñó a creer en un Dios que todo lo puede. Marcos capítulo 9, versículo 23 dice, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y sabes que mi mamá también vivió otra situación. Nosotros éramos 6 hermanos, mi mamá ya pasaba de los 40 años de edad, ella ya no esperaba tener otro bebé. Sin embargo, una mañana le entró la duda de si pudiera estar embarazada. ¿Y sabes a dónde se dirigió? Sí, ahí donde tú estás pensando, a su habitación de oración. Fue ahí y entonces empezó a orar y dijo, Señor, no sé si estoy embarazada, no sé si voy a tener otro bebé. Y ella estuvo pensando en esto y se puso a orar, se postró delante del Señor y empezó a clamar a Dios y dijo, Señor,
¿es que acaso voy a volver a ser mamá? Y dice que ella, cuando terminó de orar y se puso de pie, la respuesta de Dios fue que toda la habitación se llenó a un aroma de talco de bebé. Esa fue la respuesta del Señor para ella, y ella entendió que ella iba a ser mamá otra vez. Así es que empezó a correr el tiempo de su embarazo y de repente ella empezó a tener una molestia, un dolor muy fuerte, fue al médico y el médico le dijo, señora, tiene apendicitis, tengo que operarla de urgencia. Y mi mamá pensó en su bebé, pero ¿sabes qué hizo? Se puso a orar para que Dios protegiera a ese bebé que Dios le había dado y que había colocado en su vientre. Entonces se hizo la operación, terminó la operación, ella salió y después que pudo hablar con el médico le dijo, su bebé todo bien, pero recuerde que pusimos anestesia y que a veces la anestesia afecta a los bebés. Pudiera a lo mejor tener algún problema de que le cueste estar aprendiendo más rápido en la escuela, etcétera, etcétera. Y también le dijo otra cosa, le dijo, señora, y usted tuvo una operación, tuvimos que hacer un corte y usted está embarazada y su vientre va a ir creciendo, así es que esa abertura que hicimos, esa cicatriz va a ir extendiéndose también sobre su piel. Entonces eran circunstancias difíciles para ella. Pero ella fue con el Señor y ella puso todo esto en manos de Dios y le dijo al Señor, yo confío mi vida en ti, mi salud, mi bienestar, Señor. Y también la vida de mi bebé. Si tú me das un bebé, yo declaro que ese bebé es sano en el nombre de Jesús. Y bueno, quiero contarte el final de esta historia. Mi mamá no tuvo ningún problema en el resto de su embarazo. El bebé nació sano y para mí fue una huella. ¿Sabes por qué? Porque mi hermanito más pequeño nació en el día que yo hice mi último examen en la universidad. Así es que esa fecha me queda muy grabada en el corazón. Y bueno, déjame decirte que mi hermano estuvo estudiando en la universidad más prestigiosa de nuestro país y al final todos los alumnos que van a salir hacen un examen muy especial y mi hermano tuvo el promedio más alto de todos sus compañeros en esta generación. ¿Te das cuenta de lo poderoso que es el Señor? Cuando nosotros confiamos en Él, Dios es un Dios que cambia diagnósticos, Dios es un Dios que cambia situaciones, Dios es un Dios que tiene el poder de cambiar cualquier situación. Y sabes que a través de todo esto, mi mamá me enseñó a que Dios es ese Dios todopoderoso, ese Dios que todo lo puede. Y bueno, otra huella importante que mi mamá dejó en mi vida es que en una ocasión somos 3 mujeres y las 3 estábamos en edad de casarnos. Y recuerdo que una mañana yo me levanté temprano, oí ruido en la habitación de mi mamá y de repente vi que estaba postrada orando y le dije, mami, ¿estás bien? ¿Te sientes bien? Me dijo, sí, hija, estoy orando por sus esposos. Y cuando me dijo esto fue para mí una bendición saber que ella estaba orando por mí. Y pasaron los días y mi mamá seguía orando, orando día tras día. Y recuerdo que en una ocasión yo fui y le dije, mami, ¿no estás cansada? Porque a veces oraba en la madrugada y le decía, mami, ¿no estás cansada? Y mi mamá me respondió algo que quedó grabado en mi corazón. Me dijo, hija, es mi privilegio. Y cuando yo escuché estas palabras, impactaron mi corazón, dejaron una huella en mi corazón y me hicieron saber que como mamás tenemos el privilegio de orar por nuestros hijos. Y sabes que la manera en la que yo conocí a mi esposo, sé que fue resultado de todas estas oraciones de una mamá que estuvo dispuesta a pagar el precio. Sabes que mi esposo es ingeniero y Dios ya lo había llamado al pastorado, no se había casado, entonces empezó a orar por una esposa. Y en mi caso en particular, yo me había graduado, soy licenciado en contaduría, después me fui a la escuela bíblica por 2 años y medio y regresé a servir en una iglesia. Y estábamos en esa situación cuando mi mamá empezó a orar por nosotros y sabes que mi esposo, Dios lo llevó a la puerta de mi casa. No te puedo contar detalles, solo te puedo decir que llegó a la puerta de mi casa y Dios le habló al corazón de mi esposo y le dijo, ella es tu esposa.
Y sucedieron muchísimas cosas después donde Dios empezó a confirmar que Dios nos tenía apartados el uno para el otro. Pero te das cuenta cómo todo esto es resultado de la oración de una mamá. Y bueno, mis dos hermanas también están casadas con profesionistas y con pastores, son varones de Dios que están sirviendo al Señor y es una bendición ver el fruto de la oración de mi mamá. Y por último, quiero contarte que en el entierro de mi mamá, al final se acercó conmigo una chica y me dijo, por cierto, nos está viendo. Me dijo esta chica, sabes que yo quiero agradecerte por la vida de tu mami, porque a través de ella yo conocí al Señor Jesucristo. Yo tuve un encuentro con Él cambió mi vida, la transformó, de modo que ahora me estoy congregando, estoy sirviendo en una congregación y soy feliz de haber conocido al Señor. Y bueno, esta palabra llenó mi corazón, tocó mi corazón ese día. Y yo recuerdo a mi mamá, que era una mujer de Dios, que estaba predicando la palabra por todos lados. Y esta chica al final agregó, sabes que yo soy la persona que le corta el cabello a tu mami. Y qué hermoso para mí fue saber que mi mamá no perdía una sola oportunidad para sembrar el evangelio en el corazón de todas las personas, porque ella sabía que cada persona sin Dios es una persona con necesidad, con esa necesidad y esa hambre y sed de conocerle a Él. Así es que todas estas situaciones y muchas más son huellas que mi mamá dejó en mi corazón. Son cosas que yo no puedo olvidar. Y ella a través de esto me enseñó a entender que la gente sin Dios no tiene una esperanza y que el gozo de predicar su palabra, la palabra que cambia vidas, todo esto son huellas imborrables en mi corazón. Así es que sin duda este año será un año que deje huella en el corazón de cada persona en el mundo entero, porque estas huellas están marcadas como un año que nos mantuvo en casa, como un año de crisis económica, de enfermedad, de muerte, de ansiedad, de incertidumbre, de despidos masivos. Sin embargo, en medio de toda esta crisis, Dios sigue estando en su trono. Dios sigue siendo Dios. Y Dios es un Dios de propósitos. Y aún en medio de esta situación, Dios tiene propósitos para cada una de nosotras. Dios no se ha olvidado de ti, mujer. Nosotras pudiéramos pensar que esta situación ha salido de control, pero no ha salido del control de Dios. Y quiero terminar con una palabra, Jeremías 29:11. Es uno de mis versículos favoritos también. Dice la palabra de Dios en Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos, porque yo sé los planes que tengo acerca de ti, pensamientos y planes de bien y no de mal, para alcanzar un futuro y una esperanza. Así es que, hermosa mujer de Dios, aún en este tiempo, que son tiempos difíciles en toda nuestra nación, en todo el mundo entero, Dios tiene planes para ti. Dios no se ha olvidado de ti y tenemos que estar levantándonos, salir de nuestra zona de confort y estar cumpliendo los propósitos de Dios. Recuerda que los tiempos de crisis son tiempos de oportunidad. Así es que tú y yo tenemos que permanecer trabajando para el Señor. Sabes que no podemos permanecer calladas cuando nosotros tenemos esa respuesta a la necesidad de cada persona el día de hoy, esas personas que no conocen al Señor, a través del mensaje de salvación. Sabes que donde hay un corazón con necesidad, hay una respuesta en Jesucristo. Y tú tienes esa respuesta. Así es que es tiempo de dejar huella. Que Dios te bendiga, mujer. Te mando un abrazo virtual hasta donde tú estés. Te amamos en el amor de Cristo y que Dios te bendiga.